¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación en vivo acerca de las elecciones en México que tomarán lugar este 2 de junio. Eh, Antes que nada, gracias por su participación. Me voy a tomar unos segundos para presentarme. Mi nombre es Horacio Coutinho. Soy Investment Writer and Researcher aquí en Exante. Exante es una plataforma de trading con un amplio portafolio de instrumentos con base en Europa. Entonces, um, give me one sec. Bien, si no tienen inconveniente, me encantaría dar inicio a esta presentación. Ok, otra vez bienvenidos y vamos a ver qué es lo que vamos a revisar o analizar en esta presentación. En esta presentación, básicamente lo que quiero es presentarles qué es lo que está en juego en las elecciones que van a tomar este 2 de junio. Pero más allá de los candidatos y más allá del, del, del alcance político, vamos a explorar cuáles son los impactos que pudiera tener en la perspectiva o en la fundación macroeconómica del país, así como en diferentes clases de activos y cómo han reaccionado a diferentes elecciones, bueno, a elecciones pasadas, pero también cómo es que la geopolítica puede cambiar esta historia y finalmente cuáles son los riesgos y las oportunidades clave de, de este evento de naturaleza política. Eh, en esta primera slide pueden ver en una... pueden ver de manera muy breve cuáles son los datos macroeconómicos más importantes de México. Y si ustedes me preguntaran qué es lo que está en juego para la elección en México, más allá, otra vez, del resultado, lo que está en juego es esto. Si ustedes analizan el crecimiento económico de México, el comportamiento de la inflación, el nivel de desempleo y el nivel de endeudamiento y la disciplina fiscal del país, ustedes podrían interpretar estas cifras como una historia de estabilidad macroeconómica. Eso es lo que está en juego en los siguientes 6 años. Eh, la inflación en México, si bien como el resto de los países tuvo un crecimiento importante post-COVID, nunca rebasó, eh, nunca rebasó el 10% y se encuentra actualmente por debajo de, de países comparables como son Nicaragua perdón, Nicaragua y Colombia. La tasa de desempleo se encuentra en un nivel mínimo histórico, esto es 2.7%, y la tasa de interés objetivo en 11% se encuentra entre las más altas de mercados emergentes. Bien, ¿cuál ha sido la evolución de la inflación y la tasa de interés de referencia en México? Banxico, a diferencia de otros bancos centrales, tuvo una reacción asertiva, si no es por decir una reacción más puntual de la que tuvieron otros bancos centrales en el combate a la inflación. Y el ciclo de alza de tasas ha sido de los más agresivos, no solo en la historia, bueno, no ha sido el ciclo de tasas no solo en la historia de México, pero también al compararlo con otros países emergentes. Es por eso que cuando uno se pregunta, por ejemplo, qué es lo que lleva al famoso superpeso, es este diferencial que hay entre la inflación y la tasa objetivo, es decir, una tasa real que hace que estrategias de carry sean muy atractivas. Eh, y por eso es también que quiero hacer mención de cómo contrasta la reacción de la Fed con la reacción de Banxico y cuál ha sido el diferencial entre las tasas objetivo de ambos países. Eh, el tightening cycle de la Fed asciende a poco más a poco más de 400 puntos base. Sin embargo,
tightening cycle de Banxico asciende a más de 700 puntos base. También, como pueden ver en este slide, pueden ver que el spread se ha mantenido relativamente constante entre 400 y 600 puntos base. Bien. Ahora, ¿cómo se contrasta esta reacción, la reacción de México y el diferencial que tiene con Estados Unidos con el resto de los países emergentes o países emergentes comparables? Y es en esta gráfica de la Reserva Federal de Dallas, que se observa un diferencial muy importante y es sobre este diferencial que destaca la reacción de Banxico, fortaleciendo consecuentemente el peso. Bien, con este contexto, ¿cuál es el alcance político de la elección y qué es lo que está en juego? Si bien, el, si bien se elige presidente, también lo que está en juego es el poder legislativo y eso es lo que ha cautivado la atención de los inversionistas. ¿Por qué? Porque el diseño del presupuesto pasa por el poder legislativo y es realmente donde podría haber una diferencia en el manejo de la política pública fiscal, más allá de quien sea presidenta electa. Eh, Se elige tanto el Senado como la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Diputados, y también se eligen 31 de 32 congresos locales. Aunando que también se elige, que también están en juego 8 gubernaturas y la alcaldía o la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, es un cambio masivo en cuanto a los puestos públicos que están en juego. ¿Cómo van? O lo que reflejan las encuestas. Desde el inicio, la candidata del partido en el poder, que es Morena, la candidata Claudia Sheinbaum, lleva una ventaja considerable, en promedio alrededor de 20 puntos en un poll of polls, y son 20 puntos sobre la candidata de oposición, que es la senadora o ex senadora Xochitl Gálvez, que ha sido acobijada por una coalición de partidos que es el PAN, el PRI y el PRD. Y finalmente, en tercer lugar, el líder del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, que tampoco ha tenido un cambio significativo en las encuestas en lo que va de la campaña. Entonces, en lo que se refiere a la elección presidencial, podrían asumir, y creo que el mercado ya ha descontado, que quien emergerá victorioso de la elección del domingo es Claudia Sheinbaum. Bien, ahora pasando al poder, al poder legislativo, quisiera también mencionar que en México, si bien se elige por representación popular, es decir, por mayoría simple, también hay un sistema de listas plurinominales y de representación de minorías que afectan la composición del poder legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Este cuadro de sensibilidad puede dar una muy buena idea de cómo no solo es suficiente el tener un alto porcentaje de votación, sino el ganar el número de distritos necesarios, son 300 los que conforman la Cámara de Diputados, para poder tener una mayoría absoluta. Entonces, no solo requeriría de ganar un alto nivel de participación para tener una mayoría absoluta, es decir, 50% más, también a través de la Cámara, a través de las fórmulas de candidatos plurinominales o de representación proporcional, podría, Morena podría asumir la mayoría de la Cámara Baja. También, como pueden ver en esta tabla, también se espera que en el Senado Morena retenga 75 puestos,
o 75 asientos en el Senado. Esto es no solo Morena, sino la coalición que ellos representan, es una coalición de 3 partidos. También no llegaría, y lo que se esperaría o el consenso es que la coalición de Morena no llegue a una mayoría, a una mayoría calificada, que es 2/3 partes, porque al llegar a una mayoría calificada, entonces está en juego, o podría estar en riesgo ciertas reformas constitucionales que el mercado, perdón, ahora en febrero, que se introdujo un paquete de iniciativas muy controversial. No ha pasado la Cámara Baja ni la Cámara Alta gracias a la oposición y gracias a que no hay una mayoría calificada de más de 2/3 partes. En caso de que los resultados el domingo dieran a Morena y a su coalición una mayoría calificada, es entonces que podrían ver una reacción negativa en distintos proxies o en distintas clases de activos, hacia una reacción negativa hacia activos mexicanos. Bien. Ahora, a todo esto, ¿cómo es que han reaccionado los mercados en elecciones previas? ¿Y cómo es que podríamos capturar la reacción de los mercados a un riesgo político o a un evento de naturaleza político? Si bien el mejor proxy para poder capturar la percepción de riesgo ante un evento de naturaleza político en una línea de tiempo es la volatilidad implícita en opciones del tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica se tiene la volatilidad implícita de opciones con vencimiento a 1 mes, a 3 meses y a 6 meses previa a la elección del 2012. Una vez que la elección presidencial entra en el término de la opción, podrían reflejarse ciertos incrementos en su valor, o en el valor de la volatilidad implícita. En el caso de 2012, por ejemplo, un mes, un mes antes de la elección, perdón, podrían ver un crecimiento precisamente en el valor de la volatilidad implícita a 1 mes, y seguido también de la volatilidad implícita a 3 y 6 meses. Donde es más tangible, donde es más visible, es en la elección del 2018. En 2018 tenemos igual la volatilidad implícita con el mismo tenor a 1 mes, a 3 y a 6 meses. Las opciones saltan una vez que entra en juego la elección durante en el vencimiento de la opción. Entonces, la volatilidad a 6 meses crece al inicio de año, la volatilidad a 3 meses crece en marzo del 2018, y finalmente un mes antes puedes ver la volatilidad del, eh, de la opción a 1 mes incrementarse significativamente. Bien, ahora quiero hacer énfasis en que en ambas elecciones, si ustedes ven estas gráficas, eh, el riesgo o la volatilidad implícita crece hasta niveles de 18. No es el caso en esta elección. No es el caso en la elección del 2024. En ningún momento la volatilidad implícita del rango de estas opciones crece más allá de 14. ¿A qué le atribuiría esto? A diferencias muy significativas a la elección de 2018, porque si ustedes recuerdan, en 2018 no solo estaba en juego la elección, también estaba en juego la renegociación del NAFTA. También había una gran incertidumbre sobre la ratificación y las diferentes señales o señales tan erráticas que podían venir desde la Casa Blanca bajo la administración de Trump durante todo este proceso. Entonces, la percepción
de riesgo sobre activos mexicanos era mucho más volátil que la que tenemos hoy en día. Ahora bien, dicho esto, la elección de Estados Unidos representa un riesgo que, por ejemplo, la opción a 6 meses ya captura. Si ustedes pueden observar el diferencial entre la volatilidad implícita de la opción a 6 meses versus la opción a 3 meses y a un mes, este spread crece. Y eso es porque las opciones a 6 meses ya empiezan a asimilar el riesgo de la elección en Estados Unidos. Eh, también, también podrían preguntarse por qué la elección de Estados Unidos podría percibirse como un riesgo para México. Y esto es porque la respuesta es, ya lo vimos. A finales del 2016, cuando gana Trump, la depreciación que tuvo el peso desde la elección de Trump hasta su inauguración fue de las más agresivas y de las más volátiles e inesperadas que podía verse en, en el tipo de cambio. Eh, también lo pueden observar en esta gráfica. El spread que hay entre la volatilidad implícita del peso contra la canasta del índice de divisas de mercados emergentes de JP Morgan es, puede reflejar una percepción de riesgo idiosincrático. Es decir, un riesgo que no solo se le atribuye al sentimiento a mercados emergentes, sino se le atribuye a un riesgo exclusivo de México. Entonces, en esta gráfica pueden observar cómo sí, en 2016 se elevó considerablemente, también el choque en 2020. Sin embargo, desde entonces ha habido una disminución considerable en la percepción del riesgo de México, incluso a tener un déficit o un spread negativo en ambas volatilidades, que podría interpretarse como una percepción menor a la media de, de mercados emergentes en la canasta de este índice JP Morgan. Bien. Ahora bien, también, qué, qué otra medida de riesgo, qué otro proxy sería adecuado para medir la percepción de riesgos en activos mexicanos? Eh, Sin considerar la inflación. Entonces, en esta gráfica pueden observar el spread de UDIbonos o bonos en UDIs, que es el equivalente mexicano a los Treasury Inflation Protected Securities, aun con un tenor a 10 años. Y en esta gráfica pueden observar que últimamente, en los últimos 10 años, sí ha habido un crecimiento en la percepción de riesgo. Y esto es riesgo de crédito. No es porque al emplear activos protegidos contra la inflación, descontarías el crecimiento o las expectativas de inflación a 10 años. Bien. Bien. Agregué este slide porque creo que es importante destacar que antes se tenía la percepción que la tenencia de activos mexicanos por extranjeros tenía una gran influencia en el tipo de cambio. Sin embargo, la tenencia en activos mexicanos por inversionistas institucionales o retail extranjeros ha disminuido en los últimos 10 años, incluso últimamente a estar cerca del solo 15%. ¿Qué implica esto? Que que el peso tiene un menor riesgo de depreciación en caso de que haya una salida de flujos relevante por por la tenencia extranjera. Esto habla de una fortaleza del peso y es una tendencia estructural que beneficia a la moneda nacional. Bien, ahora pasando a, a los mercados de capitales.
¿Cómo se ha desempeñado México contra el índice MSCI, el índice de mercados emergentes de MSCI? Eh, en los últimos 5 años, el rendimiento total neto ha sido favorable o ha sido superior en el caso de México. Esto no lo era así previo a la pandemia. Sin embargo, el desempeño económico y el desempeño de activos financieros de México ha sido superior al del resto de mercados emergentes. Si bien, ahora bien, si el desempeño ha sido superior, ¿cómo se refleja esto en la evaluación por múltiplos EV/EBITDA y Price Earnings del mercado accionario mexicano? Paradójicamente, a pesar de que el promedio ponderado de margen EBITDA del mercado accionario mexicano es superior al del índice de mercados emergentes de MSCI, el múltiplo de evaluación es inferior y podría decirse que hay una compresión en los años recientes y el spread que se tiene o la diferencia que se tiene con mercados emergentes es negativa. Es decir, el resto o el índice de MSCI de mercados emergentes tiene una evaluación superior a la de México. ¿A qué le podríamos atribuir esto? Sobre todo cuando se piensa en cómo invertir en México o cómo apostar en México. El mercado accionario mexicano tiene deficiencias estructurales significativas, principalmente la falta de liquidez, eh, company bylaws, que son, en términos de regulación, el marco de regulación mexicano no protege a inversionistas minoritarios como lo hacen otros países desarrollados. Entonces, existen ciertas limitaciones para adquirir una posición significativa en una emisora, en una empresa, eh, y principalmente la falta de crecimiento del mercado accionario mexicano. Este es un mercado que no ha tenido una oferta pública inicial, si no me equivoco, en 3 años o más. Es un mercado cuyas empresas que son familiares también buscan ser privadas o unas buscan deslistarse de la bolsa. Eh, entonces, es un mercado que puede llegar a tener opciones de inversión que son atractivas en su sector y en general que diversifican sus ingresos más allá de México, porque muchas de las empresas o las empresas más importantes del índice accionario mexicano tienen gran parte de sus ingresos fuera de México. Incluso el promedio ponderado de los ingresos del IPC de México denominado en pesos, asciende a solo el 61%, lo cual implica que el resto, el 39%, es en otro tipo de divisas, principalmente el dólar estadounidense. Esta es la historia del margen, bueno, perdón, del múltiplo EV/EBITDA y el margen EBITDA. Y también es una historia similar al mirar el mercado mexicano a través de una evaluación del múltiplo Price Earnings. Sin embargo, el margen neto del mercado accionario mexicano sí es inferior al margen neto de los mercados emergentes. Y aquí, al valorar o al comparar la evaluación de estos índices, hay una mayor convergencia de la que habría a través de un múltiplo EV/EBITDA. Bien, esta gráfica creo que refleja la complejidad o las diferentes facetas de la importancia del tipo de cambio y de la apertura comercial para México. Si bien, bueno, como pueden ver, o sea, las exportaciones ascienden al 44% del Producto Interno Bruto mexicano. De este 44%, 37% es con nuestros socios de Norteamérica, miembros del
Tratado de Libre Comercio o del USMCA, y un 36% corresponden a Estados Unidos. Esto ha sido una tendencia creciente, y si en 2016, cuando las exportaciones a Estados Unidos eh, representaban el 23% del PIB, fue que Donald Trump fue electo presidente en Estados Unidos, y la renegociación del Tratado de Libre Comercio se dio hasta el 2018, cuando las exportaciones ascendían a 27%. Ahora que las exportaciones valen cerca del 36%, es de mayor o de suma importancia para México el ser parte de este marco de este tratado comercial. Y por eso es que, o sea, contrario a lo que se podría pensar por la experiencia que se ha tenido, las señales o el ruido que pudiera causar cualquier disrupción o una disrupción a la percepción de la estabilidad comercial de México con sus socios del norte, sería una señal significativa o de una mayor percepción de riesgo. Las importaciones también han crecido de forma importante, sin embargo, no al ritmo ni el origen de las importaciones de Estados Unidos ha crecido como el destino de las exportaciones hacia Estados Unidos. Y esto es parte de de la importancia que conlleva al final el tipo de cambio. Bien, ¿cómo es que la geopolítica puede cambiar la historia? Una de las implicaciones, bueno, una de las implicaciones de la victoria de Trump es precisamente el que pudiera emplear el tratado o la cláusula de renovación con el USMCA que toma lugar el 1 de julio de 2026, como lo hizo en su momento con las tarifas de aluminio en 2018. Y este ruido que pudiera causar en su momento podría distorsionar la percepción de riesgo que se tiene sobre activos mexicanos y suprimir, o disminuir la evaluación. Sin embargo, cuando eventos de naturaleza política empiezan a desenvolverse, es muy importante entender cuáles son los catalizadores, cuáles son los protocolos que se tienen que llevar a cabo para poder planear y tener una mejor o una idea mucho más clara de cuál es el efecto que pudieran tener, para poder y entonces diferenciar qué es lo que es retórica política de lo que es un riesgo real. Bien, probablemente la palabra que más se ha usado en este tipo de presentaciones en los últimos 24 meses, hasta el cansancio, es nearshoring. Y a decir verdad, nearshoring podría incrementarse o podría disminuir, dependiendo precisamente de cuál es la dirección de política fiscal que va a llevar la próxima administración en México, pero también cuál es la relación que va a tener la próxima presidenta mexicana con el próximo presidente estadounidense. Entonces, el nearshoring es una realidad visto desde distintos datos de movilidad y de inversión. Sin embargo, aún falta materializarse aún más en los próximos 2 a 5 años. Las relaciones entre China y Estados Unidos parece que están lejos de regresar a lo que eran antes, pero sí pudieran llegar a normalizarse. Y México puede ser afectado o sea, a través de esa relación por las importaciones que tienen origen chino y las reglas de origen que están inscritas en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, cuando, eh, una vez que ambas historias, nearshoring y la erosión en la relación entre Estados Unidos y China, van de la mano. México es de los países que están posicionados para beneficiarse de esta erosión en la relación comercial entre Estados Unidos y China.
Sin embargo, el gobierno podría potencializar o apalancarse para poder beneficiar o agilizar esta tendencia. Y un punto importante que pudiera cambiar la historia es el deterioro de las finanzas públicas en México en 2025. Eh, el presupuesto, el presupuesto para este año está proyectado en tener cerca del 49% de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, y este es el más alto eh, de los últimos, al cierre de los últimos 4 sexenios. Entonces, existe un riesgo en el cual la próxima administración tendrá que lidiar con una mejor asignación de las prioridades y con recortes del presupuesto. Eh, Bien, pasando a los riesgos y oportunidades clave, empezando por los riesgos, ningún líder en México tiene el carisma que tiene el presidente actual, y su índice de aceptación sí, su índice de aceptación. Una vez que él sale de la presidencia, entonces entra en cuestión cuál es la cohesión al interior de su partido, Morena. Y si llegara a haber fracturas, como es probable que lo fuera a ver, entonces esta coalición en el Congreso pudiera volverse mucho más impredecible y mucho más y representar un riesgo mayor desde el poder legislativo de lo que ha sido estos últimos años. Esto es considerando incluso si no llegan a tener una mayoría calificada. Eh, Bien, la erosión de las políticas, de la política fiscal durante este sexenio ha sido también significativo. El aumento que viene de pagos y pensiones, y también la dependencia que ahora Pemex tiene de transferencias presupuestales, y sobre todo una de las principales críticas que se le puede hacer a esta administración por su excesiva disciplina fiscal es es el que se acabaron los fondos anticíclicos que había, y ahora esto le deja menos margen de maniobra a la próxima administración. Bueno, perdón, finalmente también destacaría que la próxima presidenta va a poder nombrar a 4 jueces en la Suprema Corte de Justicia, lo cual redibuja significativamente el panorama de contrapesos en este país. Bien, las oportunidades. Eh, Al final del día existe la posibilidad de que la próxima administración sea mucho más amigable a la iniciativa privada y adopte un perfil mucho más pragmático de lo que ha sido esta administración, un perfil menos ideológico, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector energético, y dejar atrás o disminuir este nacionalismo de soberanía energética que ha distinguido esta administración. Eh, Otro riesgo a alza es que la oposición se fortalezca en el Senado en estas elecciones, y entonces el sistema de contrapesos pueda dar cauce a a una mejor gobernabilidad del país, y no haya una mayor erosión en las instituciones que sirven de contrapeso, incluso en el sistema judicial. Y eh, finalmente también destacaría que la historia de México es una historia que tiene sectores y tendencias estructurales positivas. Eh, Paradójicamente, México no tiene la penetración financiera que existe en otros países de Latinoamérica, como Brasil, como Colombia, etc. Y eso, al final del día, ha terminado siendo una virtud escondida, o a blessing in disguise. ¿Por qué? Porque al no tener una penetración financiera tan importante, eso le ha permitido a México elevar sus tasas sin causar una contracción económica contracción económica importante, o disminuir el ciclo o el crecimiento del crédito. Entonces, la baja penetración financiera también
refleja oportunidades, sobre todo en instituciones financieras. Si uno llegara a comprar el, eh, el margen de interés neto de las instituciones financieras con la mayoría de los países y la calidad de su portafolio crediticio, eh, podría encontrar valor en en estas empresas o en estas entidades financieras. Eh, También el consumo interno y el hecho de que México ha podido evolucionar de ser eh, un país que dependía en sus finanzas públicas de una paraestatal que dependía de los ingresos petroleros a una economía sí bueno, de servicios y de manufactura que cada vez tiene una mejor capacitación y ha fortalecido su consumo interno. Son tendencias que independientemente de quién gane este domingo, están latentes y son parte de la fundación que le ha dado esta estabilidad macroeconómica a México. Eh, Bien, me gustaría entonces abrir el espacio a preguntas. Lo pueden hacer a través del chat, me parece. Y también cualquier duda, no duden en escribirme a hc@exante.eu. Entonces, voy a dar unos momentos y por favor siéntanse con la libertad de preguntar lo que quieran. Otra vez, lo pueden hacer por el cuadro del chat. Cristina, ¿qué tal? Bien, Cristina pregunta, ¿cuáles son los factores clave que influyen en la prima de riesgo de México y cómo podrían cambiar después de las elecciones? ¿Y qué escenarios potenciales ve para la gestión de la deuda de Pemex después de las elecciones y cómo podrían afectar estas a las calificaciones crediticias de México? Ambas excelentes preguntas, Cristina, gracias. Eh, Bien, los factores clave que influyen en en la prima de riesgo de México son principalmente, eh, se lo atribuiría principalmente al diferencial que hay en la tasa de interés y la inflación y también las expectativas de inflación. Entonces, una vez que este diferencial, es decir, que la tasa real pudiera verse disminuida, ya sea a través de un crecimiento en las expectativas de inflación, podrías entonces ver una mayor percepción de riesgo. Eh, esto, esto porque México, la clave para, digamos que uno de de las primeras layers que tienes para poder evaluar activos mexicanos es precisamente el tipo de cambio. Y cuando existe una volatilidad, y esto es debido a la apertura de la economía, entonces cuando existe una volatilidad o una mayor volatilidad en el tipo de cambio es que entonces puede crecer la percepción de riesgo en México. También diría, perdón, ok, también agregaría que eh, que en la prima de riesgo de México, eh, o sea, va de la mano con, con la estabilidad y con las señales que el gobierno manda. Por ejemplo, y este es un gran ejemplo de cómo el factor político también es uno de los factores clave en la prima de riesgo. Cuando López Obrador era presidente electo, ni siquiera había asumido funciones y anuncia que va a cancelar la obra del aeropuerto en Texcoco, puedes ver a través de distintas métricas de, eh, un choque en el ecosistema financiero mexicano o sea, que refleja una mayor percepción de riesgo. Crecieron
o sea, crecieron yields, o sea, las tasas se elevaron significativamente, el tipo de cambio también, y fue, y esto se transmitió a distintas clases de activos, y activos que no estaban relacionados ni siquiera con el gobierno federal o deuda del gobierno federal. Bien, y la otra pregunta, Cristina, ¿qué escenarios potenciales veo para la gestión de la deuda de Pemex? Ya han anunciado un plan de refinanciamiento a largo plazo y, y Pemex eventualmente va a ser el elefante blanco del cual el gobierno tiene que hablar. Existe una relación de codependencia, pero cada vez más Pemex empieza a ser un peso para las finanzas públicas. Y esto es, bueno, y esto lo quiero decir principalmente para quienes no son mexicanos. Eh, Invertir en Pemex se tiene que existe una mayor percepción porque es una paraestatal y no tiene la misma garantía que tendría la deuda soberana. Sin embargo, idiosincráticamente, creo que mm, así como a los estadounidenses les encanta aportar armas y la segunda enmienda constitucional en Estados Unidos, es el mismo peso cultural que tiene Pemex en México. Es un mito fundacional del país. Entonces, a pesar de la mayor volatilidad que está justificada, al final del día, vez con vez pueden ver cómo al final del día el gobierno federal encuentra la forma de hacer una transferencia de recursos a Pemex para que ésta siga operando, a pesar de las ineficiencias, a pesar de las acusaciones de corrupción, etcétera. Entonces, en el largo plazo, independientemente quién sea electa el domingo, sí tiene que llevar a cabo una refinanciación de la deuda y con un poco de suerte sanar el derrame de recursos o de valor que genera Pemex. Eh, y gracias, Cristina. Bien, Enrique, ¿cuál cree que con las elecciones de Estados Unidos sea la volatilidad del tipo de cambio en noviembre? Ya que no estamos en las mismas condiciones cuando tomó Trump por primera vez en el poder. Eso es cierto, y ya tenemos el beneficio de la experiencia de haber vivido eh, esos meses subsecuentes a la elección de Trump. Eh, Sin embargo, creo que no, no tomaría por sentado que la estabilidad y la fortaleza del peso que se observan ahora podrían observarse más adelante. Definitivamente, o sea, es difícil observar un choque en el tipo de cambio o un incremento tan grande en la volatilidad del tipo de cambio como lo vimos en la pandemia o en la elección de 2016, pero sí o sea, sería lógico o sería viable eh, visualizar una depreciación en el tipo de cambio porque si bien sobrevivimos la primera administración de Trump, esta segunda administración viene con muchas más incógnitas. Eh, no regresa con este Trump el gabinete que tenía Trump cuando empezó a renegociar el Tratado de Libre Comercio desde 2016. Eh, entonces las contrapartes son diferentes y todas las señales que podría enviar son de incertidumbre. Porque no hay una persona del gabinete que fuera parte de su gabinete, que no fuera miembros de su familia, que lo está acompañando o que lo acompañaría a un segundo término. Entonces, para responder concretamente tu pregunta, eh, sí, sí anticiparía una mayor volatilidad, tal vez cierta debilidad en el peso, no en la misma magnitud que en 2016, pero definitivamente es un riesgo. Ah, perdón. Bien. También preguntan, es difícil saberlo con seguridad, pero ¿está consciente el mercado y los inversionistas de la probabilidad que existe que el nuevo proyecto de constitución de Morena cambie la propiedad privada por concesión en la propiedad privada?
Y es perfecto, esa es una gran pregunta. Y es por eso que el principal riesgo y donde se debería de concentrar la mayor atención este domingo no es en la elección presidencial, es en la elección del legislativo. Eh, para darles un poco de contexto, en febrero el presidente introdujo un paquete de iniciativas muy controversial que podrían ser calificadas como, inconstitucionales, y para poder materializarlas necesitaría la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Entonces, le asignaría una probabilidad menor porque todo indica que Morena podría tener, si bien una mayoría, seguiría siendo una mayoría simple, eh, y también una menor probabilidad por las posibles fracturas que pudiera haber al interior de Morena una vez que López Obrador no es presidente. Pero sí es un riesgo latente y es un riesgo que, que se debe de monitorear, o sea, hasta que llegue hasta que llegue a su fin esta legislatura. Em, con la bajada de tasas en México, ¿cuánto cree que impacte en la depreciación del tipo de cambio? Em, no sé, digo no sé porque no tengo la certeza de que las tasas vayan a bajar, como, como se ha asumido. Este año ha habido una gran anticipación ante la posible baja en las tasas de interés, no solo en México, sino en los principales bancos centrales, pero al final del día la inflación no ha disminuido en México como ha disminuido, por ejemplo, en Europa. Y aún así, si bien hubo un recorte ahora recientemente por parte de Banxico, es un recorte de 25 puntos base contra una tasa de cerca del 11%. Entonces, eh, primero lo que estaría monitoreando es precisamente cuáles son las señales que envía el Banco de México, porque un recorte, como dicen, o sea, una golondrina no hace primavera. Eh, Creo que el tono de las últimas minutas que publicó Banxico fue mucho más restrictivo del que se anticipaba y o sea, no caería en el juego de asumir que una vez que sucede un recorte, eso garantiza una secuencia de recortes. Entonces, dependerá de cómo se desenvuelve la inflación y también, claro, el tipo de cambio y cómo México se compara o se contrasta con la política monetaria de otros mercados emergentes. Bien. Mm, Estoy esperando. Si tienen más preguntas, por favor, Gracias, Humberto. Vamos a dar, yo creo que 2 minutos más, si no, pero- ok, pues otra vez, muchas gracias a todos por participar. De verdad, en Exante nos encanta que tengan comunicación y contacto con nosotros. Ha sido un gusto y por favor, cualquier duda, tienen mi correo. Gracias por estar aquí. Que tengan un lindo jueves.